Este asunto ha estado ya muy manoseado y yo creo que no es justo para la gente, todos, incluida la familia, que estén dando, no quiero decir falsas esperanzas, pero que estén reciclando el tema con tal de sacar una raja política. Creo que el presidente, o apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto. Que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón. Bueno, esto fue lo que dijo hoy en la mañana el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas. Luis Donaldo tiene 29 años y esto tiene que ver con la muerte de su papá. No crea que es cualquier cosa. Más allá de lo político, es su papá al que asesinaron. Él estaba muy chico y a lo mejor poco entendió, pero después cómo ha entendido, ¿no? El candidato del PRI a la presidencia de México en el año de 1992 era este hombre que cuando fue a ese discurso ahí en el Monumento a la Revolución, ese día muchos hablan de que hubo un rompimiento. Yo no sé si hubo un rompimiento o no, pero fue un discurso muy interesante. Yo estuve ahí, se lo puedo decir, muy interesante, muy de elementos, entendió el tema de la pobreza, entendió muchas cosas y las hizo saber, y la gente se quedó muy satisfecha con el discurso de quien lo veían como su candidato. Hablo de los priistas, ¿no? Y a muchas otras personas también les simpatizó ese discurso. Bueno, Luis Donaldo Hijo, el presidente municipal de Monterrey, señaló que la justicia quedó a deber por el asesinato de su padre. Aburto Martínez tiene una condena de más de 40 años de prisión, pero ahora, debido a un amparo por parte de un tribunal colegiado, podría salir en el mes de marzo. Los magistrados señalaron que la pena por el asesinato es de 16 a 30 años de prisión, de acuerdo a las leyes. Esto es muy importante, se le juzgó con las leyes de ese tiempo, no lo olvidemos. El plazo que se estará cumpliendo en la fecha ya mencionada, y serían 30 años desde que fue detenido. Creo que empieza a acercarse la liberación o algo parecido de Mario Aburto. Bueno, esto dijo Luis Donaldo Colosio Riojas en la mañana. La Fiscalía más adelante aseguró que existió un segundo tirador, que esa es su hipótesis, en el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, en el que participó, rectificó, un agente del CISEN. Sin embargo, un juez federal rechazó ordenar su aprehensión, que ya había sido detenido y liberado, por lo que dijo que apelará a la resolución. Esto debido a que el señalado era el agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial y quien fue liberado en aquellos momentos en un, esta es la hipótesis, evidente encubrimiento delictivo en el que está vinculado directamente, fíjese, hasta allá llegó, desde el año 94-95, Genaro García Luna. En aquel tiempo, Genaro García Luna era subdirector operativo en el propio CISEN y fue quien lo rescató, se asegura, en Tijuana, Baja California. Las pruebas presentadas por la Fiscalía en contra de Jorge Antonio S. demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos. Recordará que se ha hablado en una gran cantidad de ocasiones de esto, y es un poco como aquella apelación maravillosa de la película JFK, en donde demuestra al final el fiscal lo que pudo haber pasado para que haya un solo tirador y todo lo que debió haber hecho la bala dentro del cuerpo del propio presidente John F. Kennedy para poder salir donde salió. O sea, evidentemente lo que quería mostrar es que no fue un tirador, sino dos, al menos, ¿no? Y aquí la forma en que Luis Donaldo cae, desde un principio se dijo, lo que pasa es que se dobló y entonces al doblarse entró el otro disparo, porque fueron dos, uno en un lugar y el otro al doblarse, vino el segundo disparo que fue exactamente en un lado contrario a donde había sido el primero. Eso es lo que se insistió una y otra vez. Bueno, ¿se puede indultar? ¿Qué es lo que tendría que pasar? ¿Qué tiene que ver la Fiscalía hoy con todo esto? Incluso Genaro García Luna. Pues bueno, vamos a desmenuzar el asunto, si le parece, y le hemos pedido a Imer Flores, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hablar de esto desde el ámbito legal, ¿no? Que esto es muy importante. Imer, muchas gracias que estás con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.
¿Listo? Igualmente para ti, gracias por tu participación. ¿Puede el presidente indultar a petición de un ciudadano en un caso como este? ¿Esto cómo funciona en términos legales o técnicos? No sé cuál sea la palabra. Mira, a ver, creo que sí, bueno, sí procede el indulto, son términos que siempre se han usado. En toda la historia de los procesos de Occidente hemos tenido diferentes variantes de los indultos. Se acordarán, la más típica es Poncio Pilatos y los tres, Sí. que decide a quién libres y a quién sentenciamos. En diferentes ámbitos de las tasas gubernamentales, en las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, de Pascuas, se suelta, ir a soltar a los criminales. Obviamente ahí son los de pequeño rango, los que hicieron alguna cosa menor. Entonces hay mucho de esta cultura del perdón y de la compasión y dejar ir a alguien que digamos ya debería, que no tendría por qué estar en realidad en la cárcel, ¿no? Aquí el ejemplo o el punto, bueno, habría que tomar muy en serio lo que dice Luis Donaldo Colosio Riojas, a la hora que dice, oye, la justicia quedó a deber muchísimo. La justicia en 30 años no pudo encontrar al verdadero culpable y o nos fuimos nada más con la idea o la tesis del asesino solitario de Mario Aburto. Y ahí vienen estas cuestiones técnicas de que, pues sí, si él ya debe salir, y ahí viene el punto creo que importante, y a eso es a lo que creo que se refiere Luis Donaldo, es el presidente, perdón, Mario Aburto ya debería estar por salir, como bien dicen, ya su sentencia de 30 años se estaría cumpliendo, entonces él ya debe salir, debería estar saliendo, debería estar fuera de discusión. Y lo que está diciendo Mario Burto es ya, y además ya ni quieran reabrir el caso, ya no lo quieran, o sea, ya déjenle ir, ya directamente indúltenlo, ya denle el perdón. A Mario Burto por el crimen que se cometió, que cargó la culpa de haberlo cometido como si él hubiera sido el único asesino o si él hubiera sido el asesino o el único asesino, porque se acuerdan ustedes, siempre hubo muchas dudas de si él había sido, pero al final de cuentas, pues, lo que sabemos es que él fue el asesino confeso, él estuvo en la cárcel, está en la cárcel todavía, y ahorita viene la discusión de qué hacer con su eventual salida. Que se siga en la cárcel, y dice, pues creo que la respuesta de Luis Donaldo con eso es decir, no, ya no, de nada me sirve que siga en la cárcel, ya pagó 30 años después, y la justicia mexicana no ha logrado resolver esto. Yo creo que él ya pagó, déjenlo ir, ya no se ensañen con él ni con nadie. Y además creo que muy legítimamente pide a nombre de la familia, de él y del pueblo de México que ya le demos clausura a este tema y ya dejemos ir a Mario Burto, ¿no? Oye, el hecho de que la fiscalía no ceje no, en su hipótesis de que hay un segundo tirador, impediría el indulto a pesar de la atribución presidencial, debido a que el caso en sentido estricto no está cerrado. Yo pensaría que no, yo pensaría que se vuelven dos puertas separadas. Yo creo que ahorita tendríamos que pensar en que si procediera un proceso en contra de alguien más, pero ya lo de Mario Aburto, él ya lleva sus 30 años, yo creo que eso ya está claramente cubierto o a punto de cubrirse, entonces ya es cerrar con ese caso y eventualmente tendría que ir a la calle Mario Aburto y lo que dice Luis Donaldo, pues de una vez indúltenlo, ¿no? Entonces yo creo que es por separado. Ahí sobre todo me llama mucha atención que él dijo, denle carpetazo ya al asunto, ya dejen este asunto. Además, ya no estén buscando más culpables o nuevos culpables, ya no le saquen raja política, y lo estoy citando a él, Sí. ya no le saquen raja a esto, ya no queremos saber más, ya quedamos mal como justicia mexicana, que 30 años después apenas estemos apresando al otro asesino. Creo que ya no habla muy bien de nosotros el estar reabriendo el caso, sobre todo en estas coyunturas electorales, ¿no? Y en dado caso, hay muchos otros temas que tendremos que estar atendiendo. Hay muchos otros temas que la Fiscalía tendría que estar ocupada, creo yo, y entonces no sé si estos distractores, si estos efectivamente, pero bueno, yo sigo con lo que él dijo, que ya le dieran carpetazo, que no saquen raja política del asunto, y es claramente un año electoral en donde, pues bueno, y bueno, revivir la figura de García Luna, que está preso en Estados Unidos, Sí. por mil y un circunstancias, actos delictivos, el crimen organizado, todo lo que quieras. Bueno, le sumamos uno más a la ver a la lista de sus pendientes, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí creo que el mensaje es muy claro y nos apela a la compasión del presidente. Entonces, habrá que ver cuál es esa reacción. Yo insisto, procede desde el punto de vista estrictamente jurídico el indultar
a gente. Hagan memoria, inclusive en Estados Unidos, una de las discusiones hoy por hoy es que si encuentran al candidato presidencial culpable, él mismo se podría indultar. Entonces viene esta discusión de que sí proceden estos indultos o perdones presidenciales. Sí, lo que da la impresión, Imer, es que la verdad no veo, digamos, apuró al momento en que dijo esto Luis Donaldo Colosio, apuró inmediatamente la Fiscalía un boletín para informar lo que está haciendo, ¿no? Lo que también nos mete en los terrenos inevitables de las interpretaciones políticas y de sacar raja al asunto, como bien dices, ¿no? Sí, digamos, o sea, sí los tiempos, ¿no? El hecho de que en la mañana él salga con la nota, entiendo, supongo que el día veía venir, digo, y de hecho, si revisamos notas de la semana pasada, Sí. de los últimos, ya había habido varias notitas que traían este tema del segundo asesino, de quién lo encubrió, que si ahora mencionaron a García Luna, pero en alguna otra de las notas se hablaba de alguien más, y bueno, obviamente pues esto lo veo muy vinculado al proceso electoral que estamos en curso. Imer, muchas gracias, muy buenas noches. Realmente buenas noches, seguimos en contacto, gracias por compartir cámaras y micrófonos. Gracias a ti, te estaremos buscando.